Esta película no solo tiene un montón de giros en su trama que sorprenden al espectador, sino que además trae toneladas de detalles que a primera vista podría parecer que nunca se contestan, o que si lo hacen es de manera muy vaga, lo cual hace necesario ver la película más de una vez para entender bien los detalles, y así siempre encontrarás algo nuevo cada vez que la veas. Porque precisamente eso fue lo que hice yo, ver esta terrorífica cita en más de una ocasión para poder entenderla de forma correcta, y buscar explicar los detalles de la historia que responden las más grandes dudas de cómo o por qué ocurre todo. Así que ahora llegó la hora de contártelo todo a ti en este final explicado, de Hereditary. Como siempre hago en este tipo de videos, haremos un resumen de lo más importante de la película, para luego saltar a explicar el final, su mensaje y otras cosas de la cinta. Aunque antes déjame responder una pregunta que me han hecho mucho últimamente, y que no tiene tanto que ver solo con esta película, pero es: si mis videos se tratan sobre finales explicados, ¿por qué carajos resumo las películas antes y no solo explico el final directamente? Y la respuesta es bastante obvia para mí. Esto es porque estamos en YouTube, y mi video quedará aquí para siempre, o hasta que se acabe el internet. Y por eso, si ves un final explicado en 20 años más, pues podría ser que ya no recuerdes la película. Digo, en 20 años se te podrían olvidar los detalles que ayudan a entender bien un final. Así que por eso primero, me doy el tiempo de refrescarte la memoria y luego explicarte el final. Ahora sí, la película comienza con una familia compuesta por los padres, Steven, un terapeuta tanto dentro como fuera de la familia, porque en eso se gana la vida, pero también en la casa es generalmente el encargado de mantener la calma y la cordura entre todos. La madre Annie, quien es una artista que trabaja mostrando sus obras por lo que se ve, dioramas más que nada, en diferentes galerías artísticas y eventos. El hermano mayor Peter, un joven común aparentemente, que fuma hierba a diario e intenta conquistar a chicas que le gustan en la escuela. Y Charlie, la menor, una joven medio inadaptada y algo solitaria. Todos ellos en un comienzo están lidiando con la muerte de la abuela de parte materna, o sea de Annie, a quien vemos en los primeros minutos ser velada y despedida por amigos y conocidos. Y ojo a este primer detalle, ya que en el discurso que Annie da, ella se muestra sorprendida respecto a las nuevas y extrañas caras presentes, lo cual más adelante explicaremos, pero si ya viste el final de la película, sabrás de qué se trata esta vida paralela que Ellen, como se llamaba la abuela, tenía tan bien escondida. Al volver a la casa después del funeral, en una conversación entre Charlie y su madre, la pequeña menciona que su abuela siempre quiso que ella fuese un niño, así como Annie le dice que siempre fue la favorita de su abuela, y que de hecho cuando era una bebé, la fallecida Ellen exigía alimentarla ella misma, cosa que también se refleja en uno de los dioramas, donde vemos a Ellen dando pecho a Charlie. A la mañana siguiente en la escuela ocurre un extraño episodio, en donde un ave choca con fuerza contra la ventana del salón de clases de Charlie, y en el receso la misma Charlie va hasta el ave muerta para cortarle la cabeza, con una tijera, cosa que según vemos después en la película, hace para crear, digámoslo así, extraños juguetes. Al poco tiempo del entierro de la abuela Ellen, Steven recibe una llamada en donde desde el cementerio le informan que la tumba de su suegra había sido profanada, y por fotos que recibe en su computadora un poco después, se ve que desenterraron su cuerpo, ahora desaparecido. Mientras tanto, y en su intento por lidiar con la pérdida de su madre, Annie comienza a asistir a grupos de ayuda donde revela de los pocos detalles que tenemos de su pasado, cuando dice, y ojo a esto porque también es importante para entender el final, que su madre sufría de TID, lo que significa trastorno de identidad disociativa, cosa que antes se conocía como personalidades múltiples, y mezclado con demencia. Dice también que su padre murió de hambre al dejar de comer por una depresión psicótica que lo llevó a elegir morir de hambre, y su hermano mayor, que sufría de esquizofrenia, terminó por ahorcarse culpando a su madre en una nota de suicidio, al decir que ella le quería meter gente dentro. Annie también cuenta que no dejó a su madre acercarse a ella cuando tuvo a su primer hijo, por una regla de cero contacto, pero que luego sí lo hizo con su segunda hija Charlie. Y eso explica en parte por qué la abuela la alimentaba, ya pudiendo tener contacto con ella cuando la regla desapareció. Así saltamos hasta la fatídica fiesta, porque obligada por su madre, Charlie es enviada con su hermano Peter a una fiesta de jóvenes, en la cual termina ahogándose y en un intento desesperado por ayudarla, su hermano la sube a su auto a toda velocidad con dirección al hospital, pero la acaba matando, cuando Charlie saca su cabeza por la ventana para tomar más aire, y el auto se desvía evitando impactar con un ciervo muerto en la carretera, pero haciendo a Charlie golpear y a fin de cuentas perder su cabeza tras un impacto contra un poste. En caso de que no lo hayas entendido, la falta de aire de Charlie en realidad es efecto de una reacción alérgica. En el funeral de la abuela, su padre la atrapa comiendo chocolate y le pregunta si acaso tiene nueces, porque es alérgica a las nueces. Es así que en la fiesta, para que le dé algo de tiempo con la chica que le gusta, Peter la manda a comer pastel de chocolate, el cual sí trae nueces,
como una imagen de alguien moliendo nueces en plena fiesta de secundaria, nada raro, nos muestra en un momento. Con ahora también la muerte de su hija menor, Annie decide seguir asistiendo a los grupos de ayuda, conociendo a Joan, justo cuando trataba de marcharse esa noche, la cual se muestra muy preocupada por ella y le cuenta que entiende perfectamente su situación, ya que perdió a su hijo y a su nieto, quienes murieron ahogados. De ahí, luego de tensas escenas de lo que uno esperaría de una familia en duelo, en un día cualquiera de compras Annie se reencuentra con Joan, quien extrañamente parece mucho más alegre que antes, y la razón que revela ahí mismo es que una medium le ayudó a contactar con su nieto muerto, permitiéndole comunicarse con él y, como ella dice, hasta escuchar de nuevo su voz. Para probar que la historia tiene sentido, Joan invita a Annie a una sesión de comunicación con su nieto, con lo cual la convence de que esto es todo real, y le da las instrucciones para que ella haga lo mismo con su hija Charlie. Antes de poner en práctica este ritual, descubrimos que Annie intentó abortar a su hijo Peter, y que además en su sonambulismo casi terminó por matarlo alguna vez, al quemarlo vivo. Pero bueno, es una familia algo extraña. De todas formas, con dudas de parte de Peter y Steven, al final los Graham llevan a cabo el ritual y se comunican con Charlie, o eso empiezan creyendo, hasta que la presencia muestra algunos extraños comportamientos, como el romper cosas, hacer arder una vela y luego poseer a Annie, hasta que Steve la saca de este trance. Peter, desde ese ritual, comienza a sentir una extraña presencia que lo observa. Empieza a ver cosas como una extraña luz que parece seguirlo e incluso actuar de forma rara, llegando todo a su máximo punto cuando en plena clase azota su cara contra su escritorio. Mientras que en paralelo su madre busca a Joan, para preguntarle sobre lo que pudo haber desatado con el ritual que ella le presentó, pero no hay ni rastros de Joan. Así que obligada a buscar respuestas, Annie se da cuenta de que podría haber una conexión entre Joan y su madre, por el tapete en su entrada. Y ahí, entre las cosas que dejó la abuela fallecida, además de otros tapetes iguales, encuentra un álbum de fotos en donde Ellen se ve junto a Joan, demostrando que todo este tiempo, la mujer que se acercó aparentemente por casualidad, sabía exactamente quién era Annie y quién era su madre. También entre las cosas había un libro de invocación, con una página marcada y con un extracto de texto destacado, en donde se hablaba del rey Paimon, un dios de la maldad y el cómo invocarlo. Decidida a acabar con esto, Annie termina por llegar a su ático, donde se encuentra el cuerpo sin cabeza de su madre en plena descomposición, además del mismo símbolo marcado en una pared que ella tenía en una cadena de oro que su madre también usaba. Ante este descubrimiento, Annie le enseña a su marido el cuerpo para asegurarse de que no es algo que ella está imaginando, y para convencerlo también de eliminar el libro que ella no pudo la primera vez, al lanzarlo al fuego. Pero nada de lo que Annie pensaba ocurre como ella lo imaginó, ya que no solamente su marido la cree una loca, sino que esta desesperada lanza el libro al fuego creyendo que ella misma ardería en llamas con él, pero para su sorpresa es su marido quien se comienza a quemar, muriendo en ese mismo momento. Aquí la película llega a su etapa más intensa, cuando Peter despierta luego de su incidente en el colegio, que acabó con su nariz fracturada, y no encuentra a ninguno de sus padres, hasta que explorando ve a Steven calcinado, y gente extraña que aparece, justo cuando su madre comienza a seguirlo, obligándolo a encerrarse en el ático. Cuando Peter imaginó tener un respiro, el ático mostraba su fotografía en medio de unas velas, justo en el momento en que más gente desnuda lo acechaba, y para peor, su madre levitaba cerca del cielo de la habitación cortándose el cuello con las cuerdas del piano que antes vimos roto en la sala de la casa, lo que lleva a Peter, como medida desesperada, a lanzarse por una ventana, cayendo sobre el jardín. Luego de esto, la luz que lo seguía entra en el cuerpo de Peter, y este se levanta viendo como el cuerpo sin cabeza de su madre entra en la casa del árbol de Charlie. Así que tras seguirla se encuentra a un montón de gente adorando un extraño maniquí con la cabeza de Charlie, una fotografía de la abuela en donde se refiere a ella como la reina Ley, para al final ser coronada por Joan, lo sabemos por su voz, mientras es llamado Charlie, y se le explica que es Paimon, ya que tiene por fin su cuerpo masculino, y se cierra la película con los presentes, adorando y gritando en su nombre. Explicando este final, digamos que la fallecida abuela Ellen siempre fue parte de un culto, quienes adoraban a este dios llamado Paimon. Esto se comienza a dejar ver desde un inicio, cuando en su funeral Annie nota que hay un montón de gente que ella no conoce, despidiendo a su madre, y quienes en realidad son parte de ese culto al que ella en secreto pertenecía. Sobre Charlie, a quien nombra Joan en el final, y quien es esta niña que nosotros conocemos desde un inicio, ella en realidad nunca fue solo Charlie. La pequeña toda su vida compartió su cuerpo con Paimon, lo cual se deja entrever también en varias ocasiones. Por ejemplo, en el libro que Annie encuentra se ve que la forma favorita que tiene Paimon de que los sacrificios en su honor se hagan es decapitándose. Esto explica por qué Annie lo hace poseída cerca del final, con las cuerdas del piano, porque el cuerpo de la abuela no tenía cabeza,
la cual se la cortaron los otros miembros del culto, que además son los que profanaron su tumba, y por qué Charlie hacía juguetes con cabezas de animales, como ratas o el pájaro al que decapitan su escuela. Es un acto que hace Paimon usando el cuerpo de ella. Si te preguntas por qué Paimon está en el cuerpo de Charlie, esto también se deja ver a lo largo de la película, ya que se cuenta que Paimon prefiere los cuerpos masculinos, por lo cual la abuela Ellen necesitaba un hombre con su sangre quien pudiese portar a este dios. Como te conté aquí, en el grupo de ayuda, Annie menciona que la carta de suicidio de su hermano culpaba a su madre de su decisión, porque ella quería meter gente en él. Y ese gente en él ahora tiene sentido para nosotros, porque sabemos que la abuela intentaba meter a Paimon en el cuerpo de su hijo. Al suicidarse el hermano de Annie, Peter era la próxima opción, pero en ese mismo grupo Annie menciona que cuando Peter nació, ella no dejó que su madre tuviera contacto con él, pero sí después con Charlie. Así que ahí la abuela Ellen aprovechó a Charlie para poner en ella a Paimon de forma temporal, siendo esa la razón de por qué la abuela le daba pecho a Charlie, una tarea que una madre debería hacer, y que es porque en realidad estaba cuidando de su perverso dios, cosa que además explica por qué Charlie en un principio dijo que su abuela siempre quiso que ella fuese niño, ya que como dije, Paimon prefiere tomar cuerpos masculinos. Junto a todo esto hay muchos simbolismos en la película misma que nos revelan más de la historia. Charlie es un nombre que se puede usar para una niña, como aquí, pero también muy popular entre hombres, como la abuela quería que fuese su nieta. Annie crea esos dioramas con distintos momentos de su vida, los que resultan casi en verdaderas casas de muñecas, con los que la película juega en algunos efectos visuales, donde vemos estas casas en miniatura que de la nada se convierten en la casa real, lo cual es una metáfora de lo que pasa con la casa de los Graham, que resulta ser una casa de muñecas para el culto al que pertenecía la abuela, ya que con sus actos manipulan como quieren el destino de esta familia. Al final de la película vemos que todo lo que le ocurre a los Graham es por un plan mayor que tiene el culto con ellos, para traer a Paimon hasta el cuerpo de Peter. Ellos profanan la tumba de Ellen y ponen su cuerpo en el ático, provocan la muerte de Charlie, porque si no te diste cuenta, en el poste contra el que ella se golpea, estaba dibujado el símbolo que usaba el culto, dejando ver que todo fue parte de su plan. E incluso lo más obvio, es que Joan empujó a Annie sin que ella se diera cuenta a realizar ese primer ritual que desató todo. Además, para que veas que el destino de los Graham estaba sellado, hay un momento donde a su correspondencia le llega un papel sobre un llamado a los escépticos, que es el mismo al que Joan le dice a Annie que asistió cuando le presenta el ritual para comunicarse con Charlie. Esto quiere decir que como Annie no vio o no hizo caso a dicho papel, el culto tuvo que poner en marcha su plan B y enviar a Joan a encontrarse casualmente con Annie y mostrarle igualmente este ritual, porque siempre fue parte del plan original. Así que ese es el final explicado de esta, la verdad, bastante interesante película, que tiene algunas escenas realmente perturbadoras. Yo todavía, a mucho tiempo de verla, no me saco de la cabeza a Annie poseída azotando su cabeza contra la puerta del ático, mientras flota en el aire, por ejemplo, pero que bueno, son cosas como esas las que buscamos cuando vemos una cinta como esta, ¿no? Si te gustó el video recuerda darle like, suscribirte para más finales explicados, los cuales puedes pedirme en los comentarios, y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en redes sociales donde soy Zombite_oficial en Instagram, Twitter y Facebook, si te gustan los datos curiosos de películas y series. Subo cada día uno nuevo. Yo soy Zombite. Un abrazo y nos veremos en la próxima.